Bueno, buenos días o buenas tardes. Soy el doctor Germán Bou Arévalo, jefe del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, que quisiera agradecer la invitación a este estupendo curso, Interpretación del Antibiograma del Laboratorio de la Práctica Clínica, al comité, digamos, coordinador del curso, doctores Rafael Cantón, Alejandra Corso, Fernando Pasterán y Alberto Chevabo. Sin más dilación, paso a mi presentación, cuyo título pueden ver en la primera diapositiva. Vamos a hablar un poco de la epidemiología de Acinetobacter. Comentar que Acinetobacter baumannii, el complejo Acinetobacter baumannii, son 6 especies distintas, cuyas especies pueden ver ahí en la pantalla: Baumannii, Seiferti, Nosocomialis, Calcoaceticus, Lactucae y Pitti, cuya relevancia clínica y epidemiológica está liderada fundamentalmente por Acinetobacter baumannii. Respecto a epidemiología de la resistencia, comentar datos europeos principalmente. En el 2021 la resistencia a fluoroquinolonas en Europa y en concreto en España fue del 58%. Si nos vamos a los aminoglucósidos, fue del 58% también, según datos del ECDC. Si nos vamos a los carbapenémicos, la tasa de resistencia a carbapenémicos en nuestro país, en España, sería del 57%. Y si nos vamos a la resistencia combinada a fluoroquinolonas, aminoglucósidos y carbapenémicos, en el 2021 la tasa de resistencia fue de 53,3%, siempre según datos del ECDC. A nivel mundial, tener una visión más global, dado la universalidad o el carácter más plurinacional que tiene este curso académico, comentar que parte de los datos españoles europeos que pueden ver ahí en la pantalla, pues, demostrado por los tonos con mayor o menor intensidad del tono azul, ver que a nivel mundial hay una alta tasa de resistencia a carbapenémicos en muchas partes del mundo, desgraciadamente. Citar, por ejemplo, el caso de Sudamérica, Colombia, Perú, Argentina, ¿no?, con tasas muy elevadas, o el Oriente Medio, norte de África, en general, tasas de resistencia a carbapenémicos elevadas en distintas partes del mundo. Si nos vamos a nivel molecular, por ST, tipos epidemiológicos, el ST2 195 y 208 han sido descritos de manera repetida en países del Medio Oriente, muchas veces asociados en su inicio a los aislamientos que se produjeron durante la guerra de Irak. Acinetobacter y su carácter multiresistente, ¿no? Este estudio que destaca entre varios del CID entre el 2009 y 2013, de 45.011 episodios de bacteriemias por gram negativos, 1% se estaban causados por bacterias que se han denominado con el carácter epidemiológico difíciles de tratar. Es decir, resistencia a todos los betalactámicos, absolutamente a todos, incluyendo una quinolona y los carbapenémicos. Y esta diferencia en DTR, este carácter epidemiológico de DTR, podía oscilar desde el 0,04 de E. coli al 18% en Acinetobacter baumannii. La mortalidad cruda por estas infecciones bacterianas, por estos gram negativos multiresistentes, fue del 43%. En esta diapositiva podrán ver, como lo que acabo de comentar, que realmente el carácter DTR, el matiz DTR en Acinetobacter baumannii, subrayado en la diapositiva en un círculo rojo, fue claramente superior respecto al que causaron otros patógenos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa. Estudio de prevalencia de gram negativos resistentes a carbapenémicos en los Estados Unidos, fundamentalmente causados por Acinetobacter y Pseudomonas, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? Que entre 2009 y 2013, 13.000 de los 292.742 infecciones por estos 4 patógenos, coli, Klebsiella, Pseudomonas o Acinetobacter, eran resistentes a carbapenémicos. Y de estas infecciones resistentes a los carbapenémicos, un 82,3% estaban causadas por Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y el resto por Klebsiella o E. coli. Conclusión: la mayoría de las infecciones resistentes a carbapenémicos en los Estados Unidos
se causaron por patógenos microorganismos no fermentadores como Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Destacar que las infecciones por estos microorganismos resistentes tienen mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad cruda. Un poco una idea por resumen, la resistencia a antimicrobianos del Acinetobacter es elevada, baumannii es elevada a nivel mundial. En España, como he comentado, en general en el sur y en el este de Europa y en muchos países del mundo, y se mantiene estable a lo largo de los años. Y un segundo punto importante, que los pacientes con infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos tienen estancias más prolongadas y mayor mortalidad cruda. ¿Cómo disemina Acinetobacter baumannii estos genes de resistencia a otras bacterias de su entorno? Aquí presento algunos ejemplos, básicamente a través de secuencias de inserción, transposones o integrones. Dentro de las secuencias de inserción, aquí a la izquierda, la ISA-ABA1 es la más prevalente. Si nos vamos a los transposones, el transposón 2006, 2009 o 2008 serían los más prevalentes, y en el caso de los integrones de tipo 1 son los que se asocian con mayor frecuencia. Destacar este trabajo de mi grupo ya hace unos años, donde demostramos por primera vez que Acinetobacter baumannii puede diseminar de manera horizontal al entorno, bacterias que se encuentran en su entorno ecológico, genes de resistencia a carbapenémicos, en concreto la carbapenemasa OSA24, a través de vesículas de membrana externa, como un nuevo mecanismo de diseminación de genes de resistencia a las bacterias colindantes. En definitiva, estamos hablando del concepto One Health. Hablar de Acinetobacter baumannii como un patógeno zoonótico ya no es descabellado. Esta idea inicial de que Acinetobacter baumannii solo estaba en los hospitales ya no es así, y realmente en un ambiente acuático de recreación lúdico, uno puede adquirir una bacteria resistente, uno puede beber una bacteria resistente o comer a través del consumo de pescado o cultivos bacterias resistentes a través de las aguas que están siendo contaminadas por estas bacterias. Datos de este último artículo publicado en Lancet Microbe el año pasado. Y en esta línea no olvidar que pueden darse esporádicos, pero bien casos de comunidad adquirida, en la neumonía aquí en la comunidad causada por Acinetobacter baumannii, y con un carácter grave o muy letal para el paciente que la recibe, ¿no? Como demuestra el caso que aquí muestro. Datos de epidemiología, cómo uno puede seguir o cómo uno puede trabajar con Acinetobacter baumannii, ¿no? Hay bases de datos como esta que muestro aquí, que recoge información epidemiológica, información de los aislamientos o incluso genomas, que uno puede mandar a esta base de datos, puede enriquecer a esta base de datos y tener una idea de qué aislamientos, qué tipos epidemiológicos circulan por el mundo, base de datos que tipan a Acinetobacter baumannii en base a los esquemas de Oxford o el esquema Pasteur. Trabajo español que analiza dos estudios multicéntricos prospectivos de cortes en España entre el 2000 y el 2010, con 183 y 246 pacientes, donde sacamos algunas conclusiones. Hubo evidencia en aquel momento que la adquisición de Acinetobacter en unidades no UCI se incrementó en el 2010, 7,6 en el 2000 versus 19,2 en el 2010, y que por MLST el tipo clonal ST2 predominó y se incrementó en el 2010, ¿no? Este grupo epidemiológico, el ST2, se asoció con mayor frecuencia a resistencia en IPNEM y con un incremento elevado de sepsis, aunque no con sepsis severa o mortalidad. Si nos vamos a otros países del mundo, Sudamérica, por ejemplo, este trabajo publicado el año pasado muestra el análisis genómico de 34 aislamientos de Acinetobacter resistente a carbapenémicos aislados en muestras clínicas entre el 2000 y 2010 en dos hospitales en Santiago de Chile. Usan el esquema de Pasteur, identifican a partir de 34 genomas e identifican diferentes tipos epidemiológicos, como aquí detalla, ¿no? Es curioso que no detectan el tipo ST2, que, como he comentado, es el tipo de secuencia más diseminado en este estudio. En la figura de aquí de la derecha central muestra el análisis filogenético del tipo epidemiológico ST79, de la línea roja hacia arriba, aislamientos que se obtienen en América del Norte desde 1990 hasta el año 2017, de la línea roja hacia abajo,
todos los aislamientos ST79 de Acinetobacter en distintos países de Sudamérica, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, México o Perú. Realmente, a pesar de ser todos ST79, se observan dos grandes linajes, lo cual pone en manifiesto la evolución de los clones, incluso a nivel de resistoma, que es lo que muestran las barras de colores. Aquí en el centro vemos importantes y aparentes diferencias entre los aislados del norte de América respecto a los del sur. Centro. Acinetobacter, el paradigma de la bacteria resistente, pero ¿por qué? ¿Por qué y cómo lo hace? ¿No? Destacar que tiene una resistencia intrínseca asociada a beta-lactamasas, permeabilidad reducida y algunas bombas de expulsión de antibióticos, que tiene islas de resistencia que pueden transportar hasta 45 genes de resistencia, que tiene secuencias de inserción, tiene un genoma muy plástico, muy móvil, donde algunas secuencias de inserción, como he comentado, la ISAMA1 es capaz de saltar en el cromosoma e incorporarse delante de genes constitutivos y activar la producción de una beta-lactamasa, como ocurre con Anceoxer 51, que tiene bastantes o muchos efflux PAM, como la mayoría de los gran negativos, y que mutaciones en los represores generan multiresistencia, activando estos sistemas de expulsión de antibióticos, y sobre todo, que Acinetobacter baumannii tiene una gran habilidad para sobrevivir en el ambiente, sobre todo asociado a la formación de biofilm, lo cual puede favorecer incluso la adquisición o mutación de otros elementos genéticos. Algunos de los mecanismos que están aquí, yo no voy a detallarlos en su totalidad, pero pueden ver en cada familia de antibióticos algunos de los mecanismos más importantemente asociados, beta-lactámicos, enzimas, porinas, permeabilidad, mutación en PBP2, bombas de expulsión con aminoglucósidos, enzimas modificadores de antibióticos, metilación ribosómica, bombas de expulsión, tigeciclina, fundamentalmente bombas de expulsión, o colistina, modificación del NPS o pérdida del mismo. Figura que intenta ser un ejemplo visual de lo que he comentado antes. Mención un poco para OXA51, que es una enzima un gen codificado de manera constitutiva en Acinetobacter baumannii, que se activa cuando, como he comentado, cuando una secuencia de inserción se introduce upstream y activa el promotor y la expresión, confiriendo resistencia imiperem, meroperem en Acinetobacter baumannii. Permeabilidad, trabajo antiguo ya de Sato y Nakae de 1991, donde demuestran que la tasa basal de resistencia de Acinetobacter, en aquel momento llamaban Calcoacepticus, se atribuía a la presencia de un número pequeño de porinas de pequeño tamaño. Como se demuestra en otros trabajos posteriores, cuando comparan la principal porina de membrana de Acinetobacter baumannii, la OM-A, comparándola con su, digamos, homólogo OM-FD coli, y se observa realmente que la actividad específica o la capacidad de poro o de permeabilidad de estas porinas de Acinetobacter son mucho menores. Por tanto, contribuye sin duda, junto con otros factores como los reflux, a los altos niveles de resistencia intrínseca que posee la bacteria a los antibióticos. Bombas de flujo en Acinetobacter son varias familias, algunas están aquí. Sistema RND de 3 componentes son las más importantes. Cuando uno hace mutaciones en estos efflux, RND, familia ADABC, ADIJK o ADFGH, se observa que tiene un impacto pleotrópico frente a la mayoría de familias de antibióticos de Acinetobacter. Vamos a desglosar solo en 3 antibióticos. Colistina. La resistencia a colistina en Acinetobacter baumannii se produce por mutaciones o por cambios en un sistema de 2 componentes, el PMR-AB que muestro aquí. Son sistemas sensores del ambiente que se traducen señales al interior, y se ha demostrado que el PMR-AB, este 2 component system de Acinetobacter, es capaz, cuando se cambia, se preexpresa o muta, de adicionar fosfoetanolamina al lípido de Acinetobacter, modificarlo, impidiendo la interacción de colistina y generando resistencia. Por tanto, esta resistencia que se genera por este sistema es moderada, las CMI pueden elevarse en 16-32 veces,
Incluye mutaciones en PMR, B, en PMRA o C, incluso incrementa la expresión del sistema PMR-AB, lo cual conlleva, como he comentado, una adición de fosfetanolamina al lipidol. Pero también la acetato-atermomani puede perder el lípido a través del lipopolisacárido, a través de mutaciones en el operón de genes que codifica la síntesis del propio lipopolisacárido. En este caso estaríamos hablando de un alto nivel de resistencia a colistina, desde 1 a más de 128, como indico aquí subrayado en la tabla, 1 a 256. Es curioso como concomitantemente a este incremento de la resistencia a colistina se produce una disminución en la resistencia a cefepime, teicoplanin o acitromicina. Sin embargo, el coste biológico de ambos mecanismos de resistencia a colistina, mediado por PMRAD o la pérdida del EPS, tiene un impacto en el fines y en el coste biológico distinto sobre el acetato-atermomani, siendo mucho más acusado la pérdida de LPS en términos de coste o eficacia biológica. Por tanto, es fácil hipotetizar que a nivel clínico los cambios en PMR-AB, que aunque generan menos resistencia a colistina, tienen menos impacto en el propio fines de la bacteria, tendrán más probabilidades de aparecer y establecerse cuando se administre colistina a un paciente hospitalizado. Como así demuestra esta hipótesis, a través de los artículos que demuestran que en clinical setting, en hospital, cuando hay una resistencia in vivo generada por un tratamiento de un paciente, siempre es el mecanismo PMR el que emerge. Unas pinceladas de la resistencia a antigiciclina en Acinetobacter, fundamentalmente mediado por las bombas de expulsión de antibióticos ADABC, ADFGH y ADIJK. Vemos fundamentalmente ADABC, vemos que la cepa wild type a la izquierda tiene una CMI 0,125 y cuando se hiperexpresa ADABC sube a 2 miligramos litro. Básicamente, ¿cómo ocurre esto? Por mutaciones en los genes reguladores negativos que están codificados upstream de los propios genes de la bomba, mutaciones en esta zona que favorecen una expresión incrementada de la misma. Hay más mecanismos de resistencia a antigiciclina que por una cuestión de tiempo no vamos a tratar, y solo a destacar en este trabajo el gen PEX-X1, también estuvo implicado como importante en resistencia a antigiciclina, que es una flavín monoxigenasa que puede modificar una tetraciclina a través de un mecanismo que requiere pues, NADPH, magnesio y oxígeno para su actividad. Y por último, para terminar, vamos a hablar unas pinceladas acerca de la resistencia a carbapenémicos en acetato-atermomani. Ya he comentado que la resistencia a carbapenémicos de Europa es elevada, especialmente en el sur del continente, que en Estados Unidos durante 10 años la resistencia a carbapenémicos en acetato-bacter se duplicó prácticamente, pasó del 22 al 52%, que en España en 2 estudios multicéntricos observamos un incremento entre el 2001 y el 2010, un incremento del 34 y 40% respectivamente en resistencia a imipenem y meropenem, y que hay básicamente 2 mecanismos asociados a esta resistencia a carbapenémicos en acetato-bacter. Uno más importante, mediado por las enzimas de tipo OXA, que no es OXA48 de las Enterobacteriaceae, enterobacterales, son otro tipo de oxacilinasas que, aunque poseen una capacidad de hidrólisis de carbapenémica débil, generan en el entorno biológico de baja permeabilidad de acetato-bacter unas CMIs a los mismos bastante elevadas. Son mejores carbapenemasas que oxacilinasas y, como he comentado, confieren resistencia a carbapenémica asociada con permeabilidad afectada. Otros mecanismos menores en acetato-bacter implicados en resistencia a carbapenémicos serían las metalobeta-lactamasas, las bombas de flujo o la permeabilidad reducida, que aunque tienen una mucha menor importancia en esta bacteria. Las oxacilinasas más importantes que se asocian a la resistencia a carbapenémicos en acetato-bacter se muestran aquí, en grupos de familias, OXA23, OXA24, OXA58, OXA143, OXA235 y la cromosómica OXA51. Y ya para terminar esta parte, cito el trabajo de Harald Schleifer, que hace un análisis epidemiológico a nivel mundial
de mecanismos de diseminación de Acinetobacter resistente a carbapenémicos, estudia 483 aislamientos con una CMI al imipenem mayor de 8 miligramos litro. Se agrupa básicamente en 8 diferentes clústeres internacionales, del 1 al 8, siendo el International Cluster 2 el más abundante, 241 aislamientos, y la resistencia a imipenem en estos aislamientos a nivel mundial se asoció básicamente a través de la OXA51 con la secuencia de inserción upstream del gen o a través de las carbapenemasas oxacilinasas que he mencionado. Destacar que no se observaron metal o beta-lactamasas en este estudio. ¿Cómo los detectamos en el laboratorio? La última parte ya de la exposición. Para explicar esto, simplemente he sacado un artículo de revisión que pueden ver aquí abajo, en la parte de abajo, en Journal Clinical Microbiology, cuando comparan mecanismos fenotípicos de detección de carbapenemasas en pseudomonas a la izquierda aquí, o en Acinetobacter, estos mecanismos, estos sistemas fenotípicos que los detallo aquí en un listado, son mucho más sensibles, más eficaces en pseudomonas, fíjense, sensibilidades cercanas al 100% que en Acinetobacter, donde en Acinetobacter tan solo el Rapid Deck Carba NP o el NeoRapid Carba Screen con 86% de sensibilidad o el Modified Carba NP de un 79% son sistemas colorimétricos donde usan un indicador de pH, habitualmente rojo fenol, que produce un cambio de color, muestran una cierta sensibilidad, ¿no? Por tanto, necesitamos mejorar los métodos fenotípicos para detectar resistencia a carbapenémicos o carbapenemasas en Acinetobacter baumannii. Como ejemplo, veamos un método que publicó el grupo de Patrice Norman. Es un ensayo basado en un medio caldo con resazurina que permite en un tiempo de 4 horas, por un cambio de color, por una reducción del compuesto, detectar si tenemos un Acinetobacter sensible o resistente a colistina, a través del crecimiento y del cambio de color concomitante. Dicen los autores que posee una sensibilidad y una especificidad del 100% y 95% respectivamente, comparando con el sistema de microdilución convencional. Es barato, fácil de hacer y por tanto puede hacerse en 4 horas. Es un método que es comercial y se puede ver. Tanto EUCAS como CLSI dan puntos de corte para Acinetobacter. Están aquí los de EUCAS. CLSI aporta más información en beta-lactámicos que EUCAS, pero uno puede hacer un método de microdilución, un método de sensibilidad de CMI y sacar categorías clínicas para quinolonas, para aminoglucósidos, para beta-lactámicos, como comento más en CLSI, para colistina y para carbapenémicos. Y por último, la detección de mecanismos de resistencia al Acinetobacter se puede realizar también por métodos moleculares, comerciales, y solo pongo como ejemplo 2 que pueden ver aquí. Uno que comercializa la empresa se llama VitroMaster Diagnostica, que a partir de un hemocultivo positivo o un hisopado rectal, por ejemplo, y de una PCR múltiple, un tiempo de respuesta 2 horas y media y una hibridación en chip posterior unos 90 minutos, en 3-4 horas en definitiva, uno puede detectar, pueden fijarse aquí a la derecha, Acinetobacter baumannii y todos los genes de resistencia a las carbapenemasas, OXA23, OXA24, OXA51, 58, de Acinetobacter. Ese es uno. Otro en el sistema Univero, es una especie de cartuchos que se aplican para hemocultivos positivos que incorporan entre sus genes diana, Acinetobacter baumannii y una serie de genes oxacilinasas implicadas en resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii. También los métodos proteómicos nos pueden servir para detectar genes o mecanismos de resistencia antimicrobianos en Acinetobacter baumannii. Ven aquí un trabajo de nuestro grupo donde realmente se usan 2 colecciones de aislamientos bacterianos, enterobacterias o Acinetobacter, subrayados en el círculo en azul. Los puntos naranjas son hidrólisis de imipenem y los puntos grises cuando se adiciona bivactan al imipenem. Vemos con enterobacterales de diferentes carbapenemasas cómo la bivactan es capaz de disminuir la intensidad del imipenem y inhibición, por tanto, del antibiótico, con las carbapenemasas tipo AKPC u OXA48
pero no con metalobeta-lactamasas, donde los puntos grises y anaranjados permanecen juntos. Cuando nos vamos a la colección de Acinetobacter baumannii ensayada, pueden verlos aquí, ven que tanto los puntos anaranjados como grises confluyen más o menos de manera aleatoria, con intensidades muy similares debido a la naturaleza bioquímica y a que estas oxas de Acinetobacter son refractarias a la inhibición por avibactam. No conseguimos ver la inhibición del avibactam, pero sí el método del MALDI-TOF nos muestra que es capaz per se de detectar hidrólisis de imiperen o carbapenémicos en Acinetobacter baumannii si se usa el inhibidor. Y por último, los métodos basados en secuenciación genómica, la NGS, que ha dado un salto cualitativo importante para la detección de genes de resistencia en Acinetobacter o Acinetobacter baumannii, lo que llamamos el resistoma, donde realmente a partir de un aislamiento bacteriano obtenido de un paciente podemos realmente en cuestión de 24 o 48 horas tener toda la información genómica en relación a genes de resistencia en Acinetobacter y por tanto información muy valiosa que nos permite tomar medidas terapéuticas adecuadas. Básicamente de lo que se trata es de ir del paciente con infección al genoma bacteriano. Y nada más, muchas gracias por su atención.